Hola, buenos días chicos, terceros grados. Nuevamente me da gusto saludarlos. Vamos a continuar con estas clases a través de los videos y espero que los estén aprovechando, que realmente los estén viendo detenidamente y que vayan comprendiendo los temas que se están proporcionando. Bueno, como ustedes recordarán, en el tema pasado veíamos acerca de la Guerra de Reforma y que fue un conflicto entre liberales, conservadores y que cada uno de ellos tenía posturas diferentes en cuanto a la forma de gobierno. ¿Se acuerdan que al final de ese video comentábamos que México iba a enfrentar dos graves problemas para ese momento, para 1861? El primero era que Benito Juárez, quien había quedado como presidente, había decidido no pagar la deuda externa que tenía con algunos países como España, Francia e Inglaterra. El segundo problema es que un grupo de conservadores inconformes había ido a buscar apoyo del extranjero, sometiendo en peligro la soberanía nacional, porque habían ido a ofrecer la corona de México. Entonces tenemos que para ese año se envía a Francia un comunicado en el cual se pide apoyo hacia los conservadores. Napoleón III, que en ese momento gobernaba Francia, bueno, pues no tuvo ningún problema en empezar a buscar quién iba a ocupar la corona para México, estableciendo una serie de requisitos. Y uno de ellos era que no fuera un conservador y que fuera un extranjero. El problema era que para empezar estaba poniéndose en peligro, decíamos, el trono y en peligro la soberanía nacional. Sin embargo, la República no aceptaría esta situación. No iba a aceptar, pero frente a ello Benito Juárez tenía un grave problema porque vendría el Segundo Imperio Mexicano. A pesar de que Benito Juárez tenía facultades especiales, entre los que había sido su reelección, separar la Iglesia del Estado, poder involucrarse en los asuntos de México. A pesar de ello, Benito Juárez iba a enfrentar una etapa muy, muy difícil porque a pesar de esa separación, decíamos, Iglesia y el Estado, aún seguían las guerrillas, seguían los conflictos. Mucha gente no estaba de acuerdo por todo lo que había ocurrido en el territorio, muchas muertes y sobre todo muchos criticaban el famoso tratado Maclean-Ocampo que había hecho anteriormente con Estados Unidos. Ahora, mientras Benito Juárez enfrentaba esas situaciones, para 1862 esos países reclamaban el pago de la deuda. Ellos querían que por medio de esa alianza México pagara el dinero que debía. Ante el no pagar, estos países deciden invadir. ¿Se acuerdan que comentábamos que llegan a Veracruz? Llegan con el afán de exigir el pago de la deuda. Y entonces los países se acercan al puerto de Veracruz y estaban empezando a exigir ese pago de la deuda. Para ello, Francia ya había tomado cartas en el asunto. Ellos, a pesar de que se habían hecho los famosos tratados de la soledad, donde se iba a pagar y se comprometía a México, a Francia no le importó y Francia empieza una invasión hacia México, llegando precisamente por Puebla en 1862. Hace unos días celebramos precisamente la famosa batalla de Puebla. México no sabía quién se enfrentaba. Era el mejor ejército del mundo, el ejército francés. Y sin embargo, pese a ello, sorpresivamente México gana en esa batalla, gana y era la sorpresa para el mundo porque México estaba ganándole al mejor ejército del mundo. Ahora, gana esa batalla, pero Francia trajo refuerzos, nuevamente llegan al territorio ya sin ayuda de Ignacio Zaragoza, que había estado en 1862, y entonces se enfrenta otra vez contra México, pierde México y entonces toman el país y con apoyo del ejército francés, de Napoleón III, de los conservadores, deciden imponer un emperador.
¿Quién era? Fernando Maximiliano de Habsburgo, un príncipe de Austria que estaba muy emocionado porque iba a llegar a México y pensaba que iba a ser recibido con fiesta, que le iban a ofrecer el oro y lo mejor, que le iban a hospedar en el mejor lugar de México. Él era lo que se imaginaba porque así lo habían ofrecido junto con su esposa Carlota, pero el panorama era otro. Aquí había guerra, había pobreza, había dificultad, había división, muchos no estaban de acuerdo con la llegada de él, y entonces Maximiliano decide acercarse a Benito Juárez. Una vez que llega, que es recibido, decide acercarse a Benito Juárez, pero Benito Juárez no lo quería, o era él o era Benito Juárez. Aquí en el territorio y en el poder no cabían dos. Entonces no acepta Benito Juárez. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, Maximiliano de Habsburgo era muy diferente. Maximiliano empezó a cambiar muchas cosas aquí en el territorio, remodeló la ciudad, fomentó el estudio, creó academias, creó museos, bibliotecas, el apoyo con el telégrafo, empezó a remodelar, a cambiar todo lo que aquí en México, y empezó a tener ese amor hacia la patria. De hecho, en muchos compendios de fotografías, él hasta vestía con la vestimenta típica de México, las famosas guayaberas. Se enamoró de México. Y entonces, aparte de todo, las reformas que había hecho anteriormente Benito Juárez, las estaba restableciendo, lo que ocasionó el descontento del Papa, quien le quitó el apoyo. No se lo esperaban los conservadores. Maximiliano de Habsburgo tenía ideas liberales, y entonces, al quitarle ese apoyo a Maximiliano de Habsburgo, la Iglesia Católica, porque no entraba en sus beneficios, en sus intereses, pues estaba recibiendo un absurdo puesto porque no estaba cumpliendo con los intereses de la Iglesia y de los conservadores. Mientras tanto, Benito Juárez, pues era perseguido, estaba esperando refuerzos que nunca iban a llegar. Él pensaba que Estados Unidos le iba a apoyar, pero tenía Estados Unidos por ahí su situación de guerra, tenía trabajo que hacer su ejército, y entonces no podían apoyar. Entonces, lo único que le quedaba a Benito Juárez es seguir huyendo, buscando la manera de poder boicotear todo el imperio de Maximiliano. Por fin ocurrió algo que iba a finalmente restablecer la República. Pese a el esfuerzo que había hecho Maximiliano de Habsburgo, allá en Francia se iba a desatar la guerra franco-prusiana, y entonces Francia necesitaba a su ejército y decide sacarlo de México. Lo retira y le retira el apoyo a Maximiliano. Aparte de que ya sus intereses no los había visto poner en juego cuando llegó Maximiliano de Habsburgo. Entonces le retiraron el apoyo, lo acusaron de ambicioso, de falta de carácter, de no ser un buen gobernante como lo esperaban los conservadores. Y entonces Carlota Amalia, que era esposa de Maximiliano, decide ir a buscar el apoyo del Papa, rogó, suplicó, enfermó y no logró ayudar a su esposo. Su esposo Maximiliano, pues se queda aquí en el territorio, pero solamente tenía el apoyo de algunos cuantos, como en el caso de Miramón. Y entonces Maximiliano huía. Maximiliano ya no tenía el apoyo del ejército, ya no tenía el apoyo de la Iglesia, a pesar de que él estaba encantado con México, estaba enamorado de México. Y al no tener el apoyo, al haberle retirado todo ese apoyo, entra en decadencia el imperio, y entonces capturan a Maximiliano de Habsburgo. Entra en decadencia, aun cuando hubo quienes suplicaban por la vida de Maximiliano, su propia gente, Miramón, por ejemplo, y entonces cae el imperio, lo fusilan, hay una serie de situaciones alrededor de cómo fue su fusilamiento, de cómo hasta allá Europa suplicaban por el regreso de su cuerpo, y no lo hacían de esa manera. Entonces lo fusilan y se vuelve a restablecer el imperio, la República de Benito Juárez. Y con esto iba a terminar el segundo imperio mexicano. Benito Juárez iba a volver al poder, terminaba la etapa del imperio de Maximiliano,
A pesar de que Maximiliano hizo muchas cosas por México, algunos le nombran fue un héroe, fue un villano o fue una víctima de las circunstancias. Más adelante vamos a hacer un debate de cómo precisamente fue toda esta etapa de Maximiliano de Habsburgo, si fue un héroe, un villano, una víctima. Bueno, pero por lo pronto aquí concluimos, espero haya quedado claro. Recuerden, pueden volver a verlo las veces que sean necesarias y dejar sus comentarios en plataforma o si tienen alguna duda. Nos vemos pronto.